no se van a volver a ver, se están esfumando. Y entonces eso es lo que se conoce como vía de extinción, extinguirse por completo del planeta Tierra. Pues saben, hermanos, que y amigos y cada persona que está aquí en esta mañana, que hay algunos valores también que están en vía de extinción. Y cuando hablamos de valores, nos estamos refiriendo a todo aquello que cada persona debe tener, debe abrazar, debe aferrarse a ello. Y un ejemplo de un valor, por decirlo así, en nuestro hogar, ¿cuál es? Pues por decir algo, hay hogares donde se ora todos los días. ¿Eso es qué? Un valor. Por dar un ejemplo, si tú lees la palabra del Señor todos los días, pues tienes ¿qué? Un excelente valor. Hay otro valor que es el que quiero que en esta mañana veamos un poco a través del ejemplo de un hombre, y es el valor de la integridad. El valor de la integridad. Y yo quiero que abramos nuestras Biblias allí en el Antiguo Testamento. Se dice que la integridad está en vía de extinción. Y yo quiero que a través de la palabra veamos un ejemplo de lo que es la integridad y cómo podemos mantener esa integridad en nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 39. Génesis capítulo 39. Vamos a leer los primeros 12 versículos para que entremos allí en escena. Muy bien. Génesis capítulo 39 versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió o lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Vamos a orar.
Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra bendita y cómo por medio de ella nos presentas estas escenas, estos cuadros, Señor, que traen tanta instrucción a nuestra vida. Son ejemplos que podemos convertir en hechos también, aún en estos tiempos, en medio de nosotros y en nosotros y entre nosotros. Señor, te rogamos que hoy nos abras el entendimiento, que nuestro corazón pueda estar dispuesto a recibir tu palabra, a atesorarla y poder vivirla y asimismo enseñarla. Ayúdanos, Señor, también a que la palabra que escuchamos la podamos recibir con fe en nuestros corazones, porque es la única manera que puede ser efectiva en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser hombres, mujeres, familias, hogares de integridad. Oh nuestro Dios, creemos que por tu Espíritu Santo que está en nosotros podemos llevarlo a cabo. No hay nada, Señor, que no podamos hacer si estamos en ti y tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el título de este sermón es José, un hombre de integridad. José, un hombre de integridad. Y lo primero que debíamos preguntarnos es ¿qué significa integridad? Pues integridad puede definirse como algo completo, algo que no le falta nada. También como algo que es intachable. Y asimismo, algo que está constituido de lo mismo. O sea, es algo que de lo que está hecho por fuera, está hecho por dentro. O viceversa, algo que de lo que está hecho por dentro, está hecho por fuera. O sea, es algo que está completo. El nombre de José tiene un significado bastante especial. José significa Jehová añadirá. O sea que también se conoce como un nombre teofórico, o sea, un nombre que tiene que ver con lo que es Dios o con lo que hace Dios, o tiene que tener algo en lo concerniente a Dios. Pues siempre había escuchado y había leído de que los nombres teofóricos eran aquellos, sobre todo, que terminaban en él, ¿sí? Por decir algo, Ezequiel, Daniel, Joel, ¿sí? Pero me doy cuenta de que José también se conoce como nombre teofórico y significa Jehová o Dios o el Señor añadirá. Bien, José era un muchacho trabajador. Dice la escritura que José desde que tenía 17 años ya ayudaba a su padre con las ovejas que él tenía. José, un muchacho trabajador desde su juventud, amado por su padre. Nos dice la escritura que su padre Jacob amaba a José. Era un muchacho temeroso de Dios, amador de Dios y temeroso de Dios, aborrecedor de lo malo. Pues él iba y le contaba a su papá la mala fama que tenían sus hermanos. Por eso dice la historia que sus hermanos le fueron cogiendo odio, resentimiento, envidia a José, siendo un joven de 17 años. Iba y le decía a su padre: estos manes están haciendo estas y estas y estas. No callaba. Le pasaba la noticia de su padre cómo era el andar de sus hermanos, lleno del Espíritu de Dios. Faraón pudo ver esto en José. Dijo: ¿quién hay como tú, que esté lleno del Espíritu y que tenga la sabiduría y la capacidad de manejar todo esto que tú estás diciendo? Un muchacho
que al comenzar su transitar de la vida tuvo que experimentar la envidia, la traición, la injusticia, la ofensa, el odio, el olvido, etcétera, entre otras, etcétera, etcétera. Y entonces podríamos decir, realmente cada uno de nosotros no quisiéramos que en nuestro andar, en nuestro peregrinar, tuviese que ver con alguna de estas cosas que tuvo que experimentar José. Seamos francos y tenemos que ser sinceros. Quisiéramos que nuestra vida todos los días, comenzando nuestra juventud, al llegar a la edad adulta y hasta los tiempos dorados, uno quisiera que nuestra vida fuera de una manera tan recta, que fuera de una manera tan especial, que no tuviera bajones, que no tuviera caídas, que no tuviéramos tropiezos, que no tuviéramos luchas, que no tuviésemos pruebas, sin depresiones, sin aquello que nos hiciera sentir quizás que no somos capaces, que la cosa está dura. Quisiéramos que nuestra vida fuera así, sin experimentar reveses, ¿cierto? Muchas veces la tristeza, el dolor. Eso quisiéramos, ¿cierto? Pero realmente no es así. Y José no fue la excepción. José no fue la excepción para esto, sino que a todo esto que llega a nuestra vida, pues tenemos que hacerle frente a cada uno de ellos, los obstáculos que se nos presenten. Y realmente eso pasó en la vida de José. Quizás y sin duda una de las acusaciones más infames y más injustas las encontramos en este pasaje que acabamos de leer, lo que le sucedió a José. Pero realmente gracias al Señor por este pasaje, porque allí podemos ver y apreciar realmente de qué estaba hecho este hombre. Recordemos que integridad es de lo que está hecho algo, lo mismo que es por fuera es por dentro, de lo que está por dentro es por fuera. Este joven, este hombre, joven, 17 años, 18 años, hermoso, dice la escritura que era un hombre de un semblante espectacular. Sí, como Chayanne, ¿cierto? Bueno, realmente yo creo que uno de joven todos nos creemos bonitos y eso es maravilloso, ¿cierto? Es espectacular. Uno de muchacho se cree, como decimos, la mejor Coca-Cola. Es realmente, por eso es bonita la juventud, todo tiene su tiempo, ¿cierto? Pero realmente la escritura describe a este muchacho joven, hermoso, corpulento. Sí, eso dice la escritura. Pero también un joven en las manos de un Dios maravilloso. Y entonces podríamos decirnos, ¿por qué llegó y cómo llegó José a la casa de Potifar, este capitán de la guardia de Faraón? Porque eso es lo que dice allí el texto que acabamos de leer. Llevado pues José a Egipto a Potifar, capitán de la guardia. ¿Cómo llegó allí? Nos dice la historia más o menos desde el capítulo 37 de Génesis, que José fue vendido por envidia por parte de sus hermanos. Fue vendido a una compañía de ismaelitas que comerciaban con esclavos, y luego de un intento de homicidio por sus hermanos, pues lo vendieron más bien a una compañía de estas personas que comercializaban con las personas como esclavos. Y finalmente pues llega allí a la casa, allí a Egipto, y es comprado. Primero lo venden, luego lo compran, y así es que llega José entonces allí a la casa de este hombre llamado Potifar.
Y entonces uno podría preguntarse, primeramente, mis hermanos intentan matarme. ¿Por qué lo intentaron matar? Porque José era un hombre que soñaba, un hombre que un día tuvo un sueño y vio que habían 12 estrellas, 11 estrellas que se inclinaban a una de ellas. Luego tuvo otro sueño de 11 espigas que se inclinaban a otra espiga. Y el papá, dice la historia que su padre, él meditaba en esto, pero sus hermanos decían: ¿será que un día nos vamos a tener que inclinar ante este soñador? Más bien vamos a matarlo. Y así eso hicieron. Le quitaron una túnica, su vestido que el padre le había dado con tanta entereza, con un aspecto muy significativo. Lo venden, tiene que viajar como esclavo, tiene que llegar hasta allí a lejanas tierras, comprado nuevamente como esclavo. Pero hay algo especial en José, y uno podría decir, con toda esta trascendencia, con todo esto que le tocó vivir, ¿cómo se hubiese puesto el corazón suyo y el corazón mío en medio de estas circunstancias? Imagínense, primero me matan, luego me exponen a un largo viaje al sol, a aguantar hambre, sed, tratándome como lo peor, por hacer lo malo. Pues no, solo fue por envidia. ¿Cómo se hubiese puesto el corazón suyo y el corazón mío? Seguramente que nos hubiéramos llenado de amargura, de tristeza, de resentimiento y de tantas cosas que a veces se puede llenar nuestra vida cuando vemos reveses en ella. De tal manera que los otros lo pueden notar, lo pueden ver y nos preguntan: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No, es que lo veo que está como muy triste, lo veo que está como llevado. Decimos aquí en Colombia, ¿qué es lo que le pasa a usted? Lo veo como deprimido. Y empezamos a soltar: no, lo que pasa es que, ¿cómo le parece? Que es que mi mujer hoy amaneció tan brava. ¿Cómo le parece que es que me dijo esto y esto? No, ¿cómo le parece que es que en el trabajo me dijeron esto? O ¿cómo le parece? Y empezamos con esa cara de agonía, ¿cierto? Porque a veces le pregunto yo a mi hijo Pablo: hijo, ¿y por qué tiene esa cara de agonía? Ahí está. Lo digo porque, hijo, ¿por qué tiene esa cara de agonía? No, papá, es que, ¿cómo le parece que no pase el colegio? Estuvo dura la cosa. ¿Cómo así? Hijo, vamos para adelante, fresco, que Dios está con nosotros, no se preocupe, yo lo apoyo en todo, pero vamos para adelante, ¿cierto? Y uno le pregunta: bueno, ¿por qué tiene esa actitud, cierto? Es porque las cosas no nos están yendo bien, y eso lo pueden notar los otros. Pero cuando tú lees el texto, cuando tú lees esta palabra, note lo que dice allí la escritura en la vida de José. Lo primero que percibe Potifar, el oficial de la guardia, de la guardia de Faraón, es que realmente Dios estaba con él, estaba con José. Eso lo pudo percibir, lo pudo ver en él, aún estando en la condición de esclavo. Dice el versículo 2: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 3: y vio su amo que Dios estaba con él. Note lo que percibió Potifar. No vio la amargura ni la tristeza, ni quizás maldiciendo por la vida que le había tocado, porque a veces hasta eso se puede pasar por nuestra mente. ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? ¿Por qué esto tan duro para mí? Pero eso no es lo que Potifar vio en José, un hombre íntegro.
sino que en medio de esta prueba se mantuvo ¿qué? Firme. Y vio su amo que Dios estaba con él y que todo lo que hacía lo hacía prosperar en su mano. El Señor estaba con José. Y rápidamente su amo se dio cuenta de esto. ¿Por qué se dio cuenta de esto? ¿Cómo pueden ver? ¿Cómo pueden ver los demás que realmente Jesús está en mí, que Dios está en mí? Pues es por su comportamiento, ¿cierto? Por nuestro comportamiento dice mucho de lo que hay en mi vida. Su forma de hablar también dice mucho de quién soy yo. El trato con los demás, la manera como me relaciono con los demás, cómo trato a mi hermano, a mi hermana, a todos los que me rodean. La gentileza, la delicadeza. A veces si saludo o no saludo, eso dice mucho de mí. Y eso a veces se convierte en una lucha para muchos de nosotros, ¿verdad? Recuerdo que desde niños nos enseñaban: cuando llegue a algún lugar, salude. En la escuela, ¿cierto? Ahora han cambiado muchas cosas, muchos principios, ¿sí? Porque el valor es saludar. El principio es ¿cuál? Que yo aprenda. En la escuela antes enseñaban principios sobre valores. Es diferente. A veces los juntamos, pero el valor es diferente al principio. Y muchas veces tenemos que luchar con eso, ¿cierto? Llega uno, ay, qué pena, no saludé. Pues realmente eso veía Potifar en José, la gentileza que había en él, la amabilidad. Quizás siendo un joven pudo haber sido muy amable, y esto realmente lo delató, que Dios estaba con él, que era diferente. Dios estaba con él. Fue un varón próspero. ¿Cómo llegó José allí? Quiero que meditemos en esto, porque eso dice la escritura ahí. Dice que Jehová y Dios estaba con él, versículo 3, la parte última dice: y que todo lo que él hacía, o sea José, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pues realmente llegó como esclavo. ¿Ustedes creen que cómo trabajaba José? En lo que lo ponían a hacer. ¿Trabajaba, servía como un esclavo? ¿O quizás como el dueño de la empresa, como el empresario? Bien ha respondido, Caliche. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Trabajaba como el empresario, como el dueño de la empresa. Él no se vio como un esclavo para trabajar como un esclavo. Quizás renegando cuando le tocaba ir a trabajar, mirando el clima: ay, está lloviendo mucho, ay, está haciendo mucho sol, ay, me toca irme a pie, ay, es que no me dieron refrigerio, ay, es que esto y que lo otro. Y a todo era pendiente del reloj. Ay, pero es que este día está tan largo y este trabajo tan duro y lo otro. No, ¿cierto? Así trabajan aquellos que trabajan por lo que se están ganando. Ponga cuidado, ponga mucha atención a lo que le estoy diciendo. Hoy en día vemos muchas personas que trabajan solo por lo que se están ganando. Pues es que me están pagando solamente el mínimo, pues, así trabajo.
Yo no le voy a así, me están pagando solo el mínimo, hasta menos. Vea, me están robando, me están explotando. Y entonces trabajamos de esa manera. Mientras que lo correcto, y eso es lo que hacía José. José no trabajaba por lo que se ganaba, sino quizás, recordemos que José era un soñador, sino quizás por lo que se quería ganar. Eso es muy importante. No trabajar por lo que me estoy ganando, sino por lo que yo aspiro a ¿qué? A ganarme. Y eso va a marcar ¿qué? La diferencia. Y cuando eso pasa, entonces realmente se va a ver la prosperidad, porque eso fue lo que pasó con José. Dios estaba con él, es verdad, y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Pero esa fue la actitud que tuvo José. No trabajó como los otros esclavos, sino que trabajaba, era como alguien diferente. Él quizás se veía afuera, se veía haciendo otras cosas, y eso pasó con él. Como esto lo notó su amo, como esto lo notó su jefe, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor que puso todo. Ahora ya conocemos la clave entonces, ¿cierto? Para que tengamos ascensos en nuestra vida, para que progresemos, trabajemos mirando hacia allá, no mirando hacia aquí a lo que es en el momento, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Todos tenemos que salir a trabajar. Entonces, ¿qué actitud vamos a tener frente al trabajo que tenemos? Y esto lo notó su jefe y puso todo lo que tenía en las manos de José, tanto en su casa, le entregó todo, menos ¿a quién? A su mujer. Es lo natural, ¿sí o no? Y eso no lo declaró ahora la palabra. En los negocios también se los dejó en manos de él. En el campo también. En la casa, afuera, en el campo, las cosechas se multiplicaron de una manera tremenda. Los animales, todo, realmente todo fue prosperado por la mano de José. ¿Por qué? Por la actitud de José. En esto se mostró íntegro José. Y Dios añadía más y más, porque el nombre de José significa Dios añadirá. En todo esto se mostró íntegro José. Como punto 2, José se mostró íntegro ante la mujer extraña. Íntegro ante la mujer extraña. Note en el versículo 7 lo que dice allí. Dice, aconteció después de esto ya se había visto el cambio, la transformación, la empresa había crecido, este lugar había prosperado, había pelechado tanto. Pero dice que aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ahora, José no era un extraño en la casa de Potifar. José llevaba ya un tiempo, bastante tiempo podríamos decir. ¿Por qué? Porque ya se había visto la prosperidad en los animales. Un animal se demora 5 o 6 meses y en el aspecto de las reses, de las vacas, se demora 9 meses. Lo mismo que una dama o una mujer. O sea que no llevaba poco tiempo allí, porque ya esto se había ensanchado. No era un extraño ¿para quién? Para su jefa. Recuerde que ella era la ama de la casa y como tal se convirtió en ¿qué? En la jefa de José.
¿Y qué hace un jefe con su trabajador? ¿Qué hace? ¿Le da qué? Órdenes. Si usted nota, la actitud de esta mujer prácticamente le estaba dando que una orden a José, porque eso es lo que uno nota allí. Le dice que duerme conmigo, te estoy ordenando que te acuestes conmigo. Tremendo, ¿no? Entonces José, siendo un hombre íntegro, respondió con sabiduría. José, como hombre íntegro, respondió con mucha sabiduría. Y yo quiero que vayamos allí. Vamos al libro de Proverbios, sin dejar perder esta cita, sin dejar perder este texto. Ahí mismo en el Nuevo Testamento, Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7, versículo. Yo siempre le he llamado a esto una novela, a este capítulo 7. Dice: hijo mío, voy a leer desde el versículo 1. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Necesitamos sabiduría para ser guardados ¿de quién? De la mujer extraña, del hombre extraño, porque no es solamente las mujeres de quien tenemos que guardarnos nosotros, sino también las mujeres guardarse del hombre extraño, del hombre ajeno. Y eso hizo José. José respondió con sabiduría. Note en el versículo, ahí en el capítulo 7 donde estamos, en Génesis 39. Versículo 8 dice: y él no quiso, y respondió con sabiduría, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un hombre íntegro piensa en su prójimo. José pensó ¿en quién? En su amo. En su amo. He aquí que mi señor, su jefe, ha depositado su confianza en mí. No me ha negado nada de esta casa, excepto tú, que eres su mujer. ¿Pensó en quién? En su amo. Realmente uno se da cuenta de que este hombre nunca, estando allí, joven, soltero, bonito, puesto, corpulento, jamás pensó en la mujer de su amo. Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos que se nos da allí dice: no codiciarás nada de tu prójimo, ni los animales, ni el carro, ni la moto, ni su casa, ni su mujer, dice Éxodo capítulo 20. Nada. Realmente uno se da cuenta de que José no era solo fachada. José, en su integridad, en su interior, era el mismo.
Inmediatamente pensó en su prójimo. Usted es la esposa de mi jefe. Tuvo en cuenta las consecuencias, mi querido amigo, mi querido hermano. José tuvo en cuenta las consecuencias. Dice, ¿cómo haría yo este grande mal? ¿Saben? Porque muchas veces nuestra maldad se convierte en algo muy grande. Si ejecutamos maldad, esto se convierte en algo grande que puede dañar hogares, daña familias, daña comunidades, daña empresas, daña toda una generación. Por eso José dice, ¿cómo haría yo este grande mal? Hermanos, tenemos que medir las consecuencias de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a decir, de lo que viene detrás. Debemos aprender esto, mis queridos hermanos, con el discernimiento que nos da el Señor por medio de su Espíritu Santo. Pensemos muy bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. ¿Qué tanta magnitud tendrá esto? Para bien en un aspecto positivo o para mal en un aspecto negativo muchas veces, ¿cierto? Porque también podemos hacer cosas que buenas, en el buen sentido de la palabra. Mis decisiones van a determinar muchas cosas. Se va a convertir en algo muy malo o también puede ser algo que muy bueno, muy positivo. ¿Sí o no? ¿Qué cosas puedo hacer yo? Finalmente, fue el temor a Dios el que se reflejó en José en medio de esta escena que podríamos llamar tan caliente, porque eso es otro calibre. Imagínense ese diálogo allí en esta casa, en esa mansión. Un diálogo de esa magnitud es algo bastante caliente. Pero note lo que finalmente dice José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ese es el temor a Dios. Cuando nos damos cuenta realmente contra quién es que estamos pecando. Porque pecado es pecado y siempre va dirigido hacia quién, al Dios que es santo, santo, 3 veces santo, cantábamos esta mañana. Es el temor a Dios el que te va a guardar y el que me va a guardar. Si el temor a Dios no está patente en ti, pues puede ser presa fácil de la tentación o de las malas propuestas, porque realmente aquí, realmente José no fue tentado. Muchas veces dicen, no, es que José huyó de la tentación. No, José no fue tentado porque él no vio la mujer allí en pijama ni mostrando esas piernotas como decimos a veces. Sí, tenemos que ser reales. Hoy en día las mujeres son muy bonitas y se visten bien, ¿cierto? Porque quién dice que no, pero con poca tela, dicen por ahí. Y pues algunas, no todas, tienen bonitas piernas, son bien puestas aquí en sus pechos, tienen hasta espalda bonita, ¿sí? Y a veces decimos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Las mujeres tienen esa característica. No, realmente José fue acusado, seducido y una escena bastante fuerte, ¿cierto? Y en esto se mostró íntegro José. Finalmente, José se mostró íntegro o mostró una integridad invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que no tuvo cambios en ello. No tuvo cambios. Saben, nosotros los seres humanos tenemos muchas variables en nuestras emociones, en nuestro ánimo. Las circunstancias muchas veces hacen que
que tengamos variables en nosotros. Y por eso es que uno dice, esta mujer era bastante astuta, la mujer de Potifar. ¿Saben? Note lo que dice el versículo 11. Note lo que dice allí, vamos a leerlo. Dice, aconteció. Digamos que ese día no pasó nada. José se le mantuvo firme, abrazó la integridad fuertemente, no la soltó. Y vuelve y transcurre otro tiempo, quizás meses. Y llegamos al versículo 11 y note lo que dice allí. Dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió o lo cogió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Otra vez lo mismo. Realmente estaba obsesionada. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esta mujer pensaba que solo era un asunto de ¿qué? De tiempo. Démosle un poquito de tiempo. ¿A qué? Al tiempo. Eso es un proverbio muy conocido entre nosotros. Es cuestión de tiempo. Dele tiempo al tiempo, dicen por ahí. ¿Sí? O también hemos escuchado otro proverbio que dice que una gotera de agua todos los días, ¿qué? Hace un hueco en una piedra. Tremendo, ¿no? Si uno piensa en la magnitud de eso, y eso puede ser verdad, pero no funcionó con José. No pasó con José. Ella pensaba que era solo echaba a los perros. No, es que casi todos los días que yo pasaba por ahí, ese tipo me echaba a los perros, y ese perfume que tenía, esa barba que tenía, cómo me hablaba, cómo me decía, y todos los días. Pero ya nos damos cuenta que esto no justifica, porque aquí dice la escritura que ella hablaba a José cada día, todos los días, quién sabe cuántas horas al día, porque ella creía que era solamente ¿qué? Un asunto de tiempo y que la persistencia podía alcanzar algo, pero realmente no fue así, no funcionó con José. Y entonces analicemos cuál sería la clave, porque esto tiene una clave. ¿Cuál sería la clave? Y está ahí en el versículo 10. Quiero que lo volvamos a leer, léelo conmigo detenidamente, léelo por favor. Versículo 10, léelo ahí, yo voy a volverlo a leer, léelo ahí en tu mente. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. ¿Cómo así? ¿Dónde está la clave? O sea, yo te estoy hablando. Bien, ya lo escuché por allí. Yo te estoy hablando. A veces uno como papá le dice a los hijos, ¿sí me está escuchando? Y ellos dicen, sí, le estoy oyendo. Y mentiras que están pensando en otra cosa. Esa fue la clave. Ella le hablaba día a día y él la escuchaba, pero realmente no le estaba escuchando. Maravilloso, ¿no? No le estaba escuchando. Dice, y no escuchándola a él. Lo que me estás diciendo, lo estoy oyendo, pero no lo estoy guardando, no lo estoy llevando a mi interior. Realmente José era un hombre íntegro. Lo que estaba hecho por dentro, estaba hecho por fuera. Siempre se mantuvo hermético. No dejó que esto pasara. Lo que decimos, por un oído le entraba y por el otro le salía. ¿Estamos comprendiendo un poquito lo que es la integridad? De lo que estoy hecho por dentro, estoy hecho por fuera. Y eso
fue José. No le escuchó. Puede ser el caso, ¿cierto?, de alguno de nosotros aquí. Puede pasar en cualquier espacio que nos encontremos. Ya lo dije, para que lo recordemos: integridad de lo que estoy hecho por dentro, soy hecho por fuera. Su interior estaba totalmente hermético a estas palabras, a lo que ella le decía. Otro aspecto que encontramos allí, que ya nos dimos cuenta que no era cuestión de tiempo. Quizás era cuestión de ¿qué? Muchas veces oímos decir, y los que tienen harta experiencia en trabajar en empresas grandes, ¿cierto? Hay empresas muy grandes, trabajan 200, 300, 500 trabajadores. Y uno oye decir, yo también trabajé muchos años en la calle, 13, 14 años. Y entonces uno oye decir, no, esperemos que me dé el papayazo. O que me dé ya lo dijeron por allí, espere el chancecito. Sí, no, él tiene que ser mío, tiene que ser mía. Pero ya vi que esto no funciona cada día. Pero entonces esperemos el chancecito ¿de qué? De la soledad. Porque realmente la soledad es un aliado de muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado con esto. Por eso siempre se le dice a los novios, si es la palabra correcta, o a aquellos que, a ver, se me van a trabar los cables aquí. Sí, los novios. Lo que pasa es que a veces le dicen después en el final de la boda que es que puede besar a la novia y dicen, no, no es la novia, ya es la mujer. Pero entonces sí es los novios, ¿cierto? Recuerdo que uno le decía, ¿quieres ser mi novia? Pues si le decían que sí, nos estamos devolviendo a años atrás. Ahora ya no pasa así, ahora ya son las mujeres las que le dicen a los hombres que si quiere ser mi novio y por un mensaje de WhatsApp. No, antes le tocaba a uno, era de frente, mijo, ponerse coloradito un rato y frentear. Maravilloso esto, muchachos. Realmente esto era bonito. Por algo dice, ¿cierto? Dice por ahí algo, he escuchado algo por ahí en la radio que dice que todo tiempo por allí fue mejor. Y a veces eran momentos muy bonitos, sí, pero sí, uno le dice a los novios, ojo, tengan cuidado, no vayan a estar solos. Y esto no es un asunto quizás de estar de acuerdo. Esto no es un asunto de acuerdo de que no, pues si ella quiere estar sola conmigo y si yo quiero estar con ella. No, señor. Los que nos rodean también tienen arte y parte, porque queremos evitar es que una catástrofe. Una catástrofe. Eso pensaba esta mujer, porque eso dice allí el texto 39:11 dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio como un hombre trabajador responsable, y no había nadie de los de casa allí. Ella creyó que era un asunto de ¿qué? De soledad. O quizás note lo que pasó allí, dijo, no, es que estamos solos, no hay nadie hasta de los demás obreros de esta casa, lo voy a agarrar. Porque ella pensaba que era eso, al estar solos y al echarle mano, él va a sentir una mujer ahí cerca que quizás nunca la ha sentido. Y es que es verdad, si vamos a la realidad, el mismo proverbio dice, ¿quién puede tomar fuego en sus brazos? Y que no vaya a creer que eso es como coger la pala para bolear pala en el trabajo. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Las cercanías.
los abrazos, estas cosas, porque gloria a Dios, cuando las parejas son guardadas a pesar de todo esto, y por eso el Señor les dice, en vez de quemarse, cásense. Es diferente, ¿cierto? El Señor dice en su palabra esto. Y realmente, volvamos a la biblionovela. Un día le puse, alguna vez titulé un mensaje en Proverbios capítulo 7, le puse la biblionovela. Volvamos allí a Proverbios capítulo 7 y veamos Proverbios capítulo 7. Vamos a ver. Estamos bien. Estamos bien de tiempo. Ahora leí hasta el capítulo 5. Veamos cómo sigue esta biblionovela. Hablando de que la sabiduría es la que nos guarda de la mujer extraña. Versículo 6 dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya se oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Lo cogió y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Versículo 17: he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Note el versículo 19: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Su bolsa de plata llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. ¿Qué le dijo? Estoy sola. Y el muchacho cayó en la trampa. Eso pensaba esta mujer. Estamos solos, aquí sí vamos a ver de qué es lo que va a pasar. Convencida, ¿cierto? La soledad. Además, estoy convencida de que si lo hace una vez, ya no va a ser tan difícil, mis queridos hermanos y amigos, muchachos, muchachas. Jamás digan: voy a hacerlo una sola vez y después me retiro. O una sola vez y después lo controlo. Jamás, por favor, no lo vayan a hacer nunca. Una sola vez. En nada. Los grandes ladrones comenzaron por ahí. Robaron una sola vez. ¿Y qué pasó? Les gustó. Se fueron volviendo profesionales en esto. Los violadores en serie, esta perversidad malvada, lo hicieron una sola vez. Y hace poco murió uno que lo hizo más de 200 veces. Y usted y yo podríamos decir: se fue para el infierno, pero saben, ese hombre se arrepintió. Esa es la gracia de Dios, mis queridos hermanos, que las consecuencias no se ocultaron. Es verdad, pero la gracia de Dios se manifestó en este hombre. Y es difícil, ¿cierto? Quizás mucho más para las víctimas. Complicado. Pero ¿cómo comenzó todo? Por una primera vez. ¿Cuándo? Cuando estábamos allá solas. Me ofrecieron y yo probé una vez. Porque no estábamos a solas. La noche estaba oscura. La música estaba muy agradable. Fue una buena comida. Cuidado. No a todo mundo se le puede recibir cosas ni detalles. Porque está comprobado que las dádivas, ¿qué?
abren puertas. No, es que es mi jefe y él es muy lindo conmigo y me lo dio. No, pues hay veces que hay que decir que no. Cuidado, hermanos y amigos. Duerme conmigo otra vez. Si no quiere por las buenas, entonces por las malas. Pero hermanos, ¿saben? Dios estaba con José. Dios estaba con José y lo guardó. ¿Saben? Ya para terminar, hoy más que nunca, escuche muy bien, hoy más que nunca hay mujeres de Potifar por todas partes. En los tiempos que estamos viviendo, hay más mujeres de Potifar por todas partes. ¿En dónde? A un clic en tu celular. Te venden todo lo que quieres. Y hablo de la pornografía. Todo lo que quieres ver, ahí está. Solamente a un clic de tu celular. Los portales de la web están llenas de esto. Tanto que hoy se ha convertido en una economía que quieren legalizarlo. Y que tristemente se oye decir que muchos, quizás de jóvenes y jovencitas que han pasado entre nosotros por aquí y en otros lugares, congregaciones bíblicas y cristianas, están viviendo esto. Creo que no es algo aquí al oculto, porque realmente da tristeza tener que sacar esto a la luz. Hombres y mujeres vendiendo su cuerpo por dinero y tratando de justificar estos aspectos y estos asuntos con argumentos muy bajos, insignificativos. En la televisión, en el hotel donde nos hospedamos, muchos de nosotros nos ha tocado viajar y quedarnos en hoteles. Estamos solos, lejos de la familia, lejos de mi esposa, de mis hijos, nadie me conoce, nadie me ve. ¿Y qué pasa por su mente? Porque cuando usted entra a la recepción le dicen, si necesita algo más, me dice. ¿Sí o no? Los que hemos viajado, los que hemos estado lejos, le dan el número del teléfono. ¿Son mujeres de quién? De Potifar. En los colegios, a los muchachos, allí están las propuestas. De una cosa, de otra. Todo aquello que va en contra de la integridad y los valores y los principios. Y ya conocemos todo lo de la Agenda 2030 y sus principios y sus fundamentos. Entonces, debemos tener cuidado porque hay mujeres de Potifar por todas partes con ganas de cogernos y abrazarnos y darnos un beso. De una manera, podríamos llamarlo de una manera sarcástica o figurativa. Y no es un asunto solamente de hombres, está comprobado que hay un alto consumo de pornografía en las mujeres hoy en día. El 50% de las mujeres en el mundo están consumiendo pornografía en un alto nivel, enriqueciendo esos grandes sistemas. ¿De qué estamos hechos, hermanos? ¿Somos realmente personas sinceras?
de lo que estamos hechos por dentro, estamos hechos por fuera. Convencidos de que si nos ponen al sol, no hay nada en nosotros que se vaya a derretir. Porque eso quiere decir la palabra sincera. ¿Que no tiene qué? Que no tiene cera, su nombre lo dice. Usted haga un artículo en porcelana, ponga la mitad en porcelana y la otra mitad en cera y maquíllela de la misma manera y póngala al sol. ¿Cuál va a permanecer? La de la porcelana, ¿cierto? Pero la cera se va a derretir. Por eso uno le pregunta, ¿usted está siendo sincero conmigo? O sea, no tiene algo que se derrita si se le pone al calor. Entonces, esa es la pregunta en esta mañana. ¿De qué estamos hechos? ¿Somos sinceros? Pues digamos, amén, hermanos, apuntémosle a eso. No nos dé temor, hermanos. Es verdad que la palabra de Dios nos confronta. Y gloria a Dios por su palabra, porque sin la palabra del Señor no podríamos ser confrontados, pero tampoco podríamos crecer, ni podríamos ser advertidos. Gloria al Señor por su palabra. El Señor nos ayude y nos bendiga, mis queridos hermanos. ¿Saben? José, finalizando la historia en el capítulo 50, allá finalizando, sus hermanos se arrodillan y le piden perdón. Se cumplió lo que él había soñado y él les dice, ¿saben una cosa? Ustedes creyeron que me habían enviado aquí y no fueron ustedes. ¿Fue quién? Dios. Dios escogió a José para preservar toda una nación y muchas más en la tierra. Y desde esta mañana oíamos hablar la enseñanza acerca de la escogencia que Dios nos dio. Cómo fuimos apartados, cómo fuimos escogidos, nos eligió. Y eso pasó con José. Dios lo escogió a él para esto. Pero realmente fue un hombre que íntegro. No vamos a negociar eso por nada, mis queridos hermanos. Vamos a abrazarlo y vamos a aferrarnos a ello como una virtud y como un don de Dios. Recuerde, tenemos su espíritu, tenemos su palabra y nos tenemos los unos a los otros. Somos parte de la iglesia del Señor. Somos un solo cuerpo. Estamos para ayudarnos, para defendernos, para pelear también los unos por los otros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra bendita, tu palabra maravillosa. Gracias porque nos has mostrado, nos has enseñado qué es la integridad. Cómo podemos ser hombres y mujeres íntegros en donde quiera que estemos, Señor. Guárdanos, bendícenos,